Muy buenas tardes a todos. Comenzamos la enseñanza del día de la fecha. Vamos a recordar, antes de continuar, los temas que hemos estado viendo estas últimas enseñanzas, en estas últimas reuniones. Hemos estado viendo un tema candente, un tema importante como es la conciencia. Hemos visto qué es la conciencia, cuál es la función de la conciencia en nosotros, qué debemos hacer con ella, aprender a escucharla, porque al escuchar la conciencia estamos escuchando al Espíritu Santo que nos habla a través de ella. También hemos visto y hemos aprendido sobre que nuestra conciencia, cuando no la escuchamos, se cauteriza, se insensibiliza, y después vivimos la vida cristiana como a nosotros nos parece. Nos da lo mismo congregarnos, nos da lo mismo leer o no leer la palabra, nos da lo mismo orar o no orar, nos da lo mismo ayudar o no ayudar, ¿no? Importante detalle, importante enseñanza, está en el canal de YouTube, si la quiere escuchar nuevamente, o si no ha tenido oportunidad de escucharla, lo puede hacer. También escuchamos y aprendimos, mejor dicho, que la conciencia nuestra necesita ser limpiada. Ya fue limpiada una vez cuando conocimos a Cristo, pero se ensucia. Cada día aquí en la tierra, cada día aquí en el mundo, como nuestros pies en el polvillo, así se ensucia nuestra conciencia y cada día debe ser purificada. Y la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. Nuestra confesión de pecados, nuestra vida de intimidad con el Señor, limpia nuestra conciencia y la purifica, ¿sí? Pero esa limpieza y esa purificación debe continuar cada día de nuestras vidas. Y el sábado pasado vimos de que nuestras conciencias son puras, mejor dicho, son limpiadas, son puras por medio de la palabra de Dios. Y eso nos llevó a entender de que qué importante es el congregarnos, qué importante es el reunirnos, qué importante es el que hoy estén ustedes aquí, qué importante que es que oremos para que los hermanos que hoy no estén aquí, tal vez por motivos injustificados, el Señor obre por medio de su Espíritu Santo en sus vidas y próximamente puedan estar aquí, porque se están perdiendo muchísimas bendiciones. Y también nos las están quitando a nosotros. Es una realidad. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Hermanos, continuamos hoy no con la conciencia, pero como yo digo, con un derivado. Porque la enseñanza de hoy está relacionada con lo que hemos estado viendo estas últimas enseñanzas, ¿no? La enseñanza del día de la fecha, queridos hermanos, se llama permanecer en la seguridad, ¿sí? Permanecer en la seguridad. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Y ya vamos a ver por qué permanecer en la seguridad. No olviden ustedes que sí o sí necesitamos, también vimos la última enseñanza, un acercamiento a Dios. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vimos que de esa forma nuestra conciencia es limpia. Vimos que cuando nos congregamos, cuando nos reunimos, venimos aquí a la iglesia, produce, como en la oración, digamos, personal con el Señor, se produce una limpieza espiritual, se produce un crecimiento en nuestra fe, nos afianzamos en la seguridad de la salvación, obtenemos estabilidad espiritual, estabilidad emocional, estabilidad existencial muchas veces. Porque muchas veces, por ejemplo, la depresión viene por la inestabilidad existencial, producto tal vez de problemas emocionales, de problemas de distintas características que no quiero ahondar en el tema, porque no es el tema de hoy. Y como decía alguien, un familiar mío, no me quiero meter en camisa de 11 varas, de hablar de lo que no sé. También al venir a la iglesia aprendemos a retener lo bueno, ¿sí? Porque aprendemos a retener la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios es buena, y la necesitamos, hermanos. Por eso es que necesitamos tener una disciplina de lectura de la palabra, por eso es que necesitamos tener una vida verdaderamente ordenada en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la meditación, en cuanto a la oración. Hermanos, vayamos a la palabra de Dios. Primera epístola del apóstol Juan, Primera de Juan, capítulo 2, por favor. Primera de Juan, capítulo 2. Desde el versículo 3.
Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Otra traducción dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¡Wow! Puedo decir un montón de veces que soy hijo de Dios. Aún puedo estar sentado acá, que está bien, así debe ser. Pero lo que me garantiza si soy hijo de Dios es que si verdaderamente tengo una vida de obediencia. Dice la palabra de Dios claramente, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Guardar sus mandamientos es no solo guardarlos, atesorarlos en nuestro corazón, sino obedecerlos. Y la nueva traducción viviente dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo andamos con ese tema? ¿Cómo andamos con la obediencia a los mandamientos de Dios por medio de su palabra? ¿Estamos guardando 1, 2, 3? ¿Procuramos cada día tener esa vida de obediencia, de rectitud, guardando la palabra de Dios? Continuamos con la lectura. Verso 4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, sin miedo, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Y a mí me impacta ese versículo, porque ¿quién es mentiroso? Muy bien. Satanás es el padre de mentiras. Y todos aquellos que imitan a Satanás, que son mentirosos, ¿estará Dios en sus vidas? Dice la nueva traducción viviente, si alguien más, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. Esta otra traducción dice que no está verdaderamente, dice, pero el que guarda su palabra, el 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? El Señor Jesucristo. Entonces, si la verdad no está en él, es que Cristo no está en su vida. ¿Se entiende? Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, o sea, el que obedece su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Son cruciales estos versículos, hermanos. Son cruciales. Y son versículos que tienen que producir un cambio radical en nuestras vidas. Usted en este momento seguramente puede tener en su corazón el deseo de darle gracias a Dios, porque su caso es este, de que tiene una vida de obediencia, que guarda su palabra, que obedece sus mandamientos, confiesa con su boca que es hijo de Dios, que le conoce a Dios, y verdaderamente sabe que es así. Y gloria a Dios por eso. Pero tal vez usted está sentada o está sentado aquí, hermano, y ¡wow! ¿Qué ha pasado? Nunca me habían impactado estos versículos como lo han hecho en este momento. Y yo verdaderamente no estoy guardando la palabra de Dios, puede decir usted. Yo no estoy en la verdad no está en mí. ¿Qué problema si es así? Pero qué importante que hoy tome la determinación, si es el caso de alguno de los que están aquí, de hoy entregarle su corazón, su vida a Cristo, para que Él, que es la verdad, entre en su vida y permanezca en usted. Versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar sin miedo. Como Él anduvo. Qué palabritas, hermanos. Se las leo en la nueva traducción viviente. Dice, verso 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Nos animamos a decir amén? Amén. Muy bien. Estos versículos, hermanos, ¿qué nos dan? Seguridad. O nos confrontan. Una de las dos cosas. Si su conciencia no está cauterizada, ha sido limpiada, ha sido purificada y la mantiene limpia,
y no estamos reuniendo estas condiciones, tenemos que ser confrontados, seguramente en este momento. Y gloria a Dios si eso sucede, porque debe suceder. Pero si es el caso en el cual sí estamos seguros de que somos hijos de Dios, debe haber gozo en nuestro corazón en este momento. Debe haber alegría, debe haber gratitud. Fíjense ustedes que ya en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 15, el mismo Señor Jesucristo declaró esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted puede decir, yo voy a la iglesia, levanto las manos, alabo al Señor, lloro, me deshidrato tanto llorar, vuelvo a mi casa hecho una sedita, contento, alegre. ¿Pero guarda los mandamientos? Porque eso es emocionalidad. Eso es emocionalidad. Y el Señor no nos ha mandado a ir a la iglesia para emocionarnos. Ojo, que no está mal. No está mal emocionarse. Pero en realidad no es esa la premura. No es esa la consigna. La consigna es venir a conocerle cada día más al Señor. La consigna y lo más importante es haber nacido verdaderamente de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, debemos guardar los mandamientos del Señor. Claro que somos seres humanos, claro que somos pecadores, claro que estamos en la carne, estamos en el mundo y vamos a pecar, porque la naturaleza pecaminosa aún permanece en nosotros. Claro está que debe estar chata, bien achatada, bien pisoteada por la naturaleza divina que mora en nosotros por medio del poder y de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí? Y es lo que debemos alimentar, la naturaleza, la nueva naturaleza, la naturaleza divina. ¿Cómo la alimentamos? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, de la dependencia del Señor, de la intimidad con el Señor. Hermanos, si estamos seguros que somos hijos de Dios y estamos decididos a no perdernos las reuniones, a congregarnos, y gloria a Dios por eso, por los que están aquí, y a seguir aprendiendo, y a desear estar en las reuniones, y a desear leer la palabra, y a desear asistir a la iglesia, ¿sabe qué? Va a ocurrir algo maravilloso, porque usted está cada vez más logrando estabilidad espiritual. Está logrando estabilidad porque se está afirmando, se está afianzando en las Escrituras y por medio de las Escrituras. Cuando recién les decía que venimos aquí debemos aprender a retener lo bueno, ese aprender a retener lo bueno nos lleva a obtener crecimiento espiritual. Y si crezco espiritualmente, no voy a ser siempre un bebé que ando gateando y me golpeo. Si obtengo crecimiento espiritual, voy a ser maduro. Voy a aprender a caminar solo en la vida. Pero con la manito levantada, tomada del Señor Jesucristo, para que Él me guíe por la senda de la verdad y la justicia. Y puede que por ahí tenga un tropezón. Alguien dijo, pero ¿cómo es? Un tropezón no es caída. Pero bueno, podemos tener un tropezón involuntariamente, ocasionalmente, circunstancialmente, pero el Señor nos va a sostener de su mano. Miren lo que dice Mateo 24, 44. Mateo capítulo 24, capítulo 44. Voy a pedir a alguien que lo lea en la Reina Valera 1960, por favor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. En otras palabras dice, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, vendrá cuando menos lo esperen. ¿Estamos esperando a Cristo? Gloria a Dios por eso. Debemos estar esperándolo en todo momento. Por eso es que nos tenemos que estar preparando. Decíamos el sábado pasado, y creo que el sábado anterior también. Debemos estar preparados, hermanos. Tener mucho dominio de esto, de este libro maravilloso. Este libro que transforma vidas, que cambia vidas. Este libro que pasa a personas de la muerte
a la vida eterna. Debemos conocerlo, debemos memorizarlo, debemos aprender a amarlo. Debe ser verdaderamente el manual de instrucción para nuestras vidas. Entonces, hermanos, estamos seguros que somos hijos de Dios. Debemos anhelar crecer, debemos anhelar congregarnos, debemos anhelar tener esa vida de intimidad con el Señor, y vamos a lograr estabilidad cada vez más. Siempre preparándonos, porque el Señor en algún momento viene, cuando menos lo esperemos. Hermanos y hermanas, si tengo crecimiento espiritual, hay madurez en mi vida como cristiano, como hijo de Dios, va a haber evidencias visibles en nuestras vidas. Va a haber evidencias visibles y tangibles y palpables en nosotros, si tenemos crecimiento espiritual. Salmo 41, verso 1, por favor. Salmo 41, versículo 1. Dice así la Reina Valera 1960, la reina de las traducciones. Dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. La otra traducción dice: qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuros. ¿Qué tendrá que ver este versículo con lo que estamos viendo? Mucho tiene que ver, mucho. Porque fíjense ustedes que dice bienaventurado, o sea, más que feliz, súper feliz el que piensa en el pobre, en el necesitado, en el débil, en el menesteroso. Dice que en el día malo, en el día de la dificultad, o en ese día malo, lo librará Jehová. Y el 2 dice: Jehová lo guardará y le dará vida, y será bienaventurado en la tierra, etcétera, etcétera. Hay otro versículo que está en Filipenses, capítulo 2, verso 4, nos va a ayudar a entender mejor la idea, hermanos. Filipenses, capítulo 2. Verso 4. Filipenses 2, 4. Dice así: desde el verso 3 para que entendamos un poco el contexto. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, como sería superiores a mí mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el verso 5 dice algo hermoso: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y continúa el desarrollo de la Escritura. Hermanos, una de las evidencias tangibles que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que hemos madurado, que hemos crecido, que tenemos estabilidad espiritual, hermanos, es la mayor evidencia y la mejor evidencia es que empezamos a mirar con los ojos de Jesús. Empezamos a decidir con la mente de Cristo. Empezamos a amar a nuestro prójimo con el corazón de Cristo. Porque habla de que debemos ser sensibles. Estos versículos hablan de que debemos ser solidarios. Estos versículos hablan de que debemos ser ayudadores. Estos versículos hablan de que debemos despojarnos del yo, de mis intereses personales, de mis caprichos muchas veces, de mis debilidades, de mis gustos personales innecesarios. Me debo despojar de todo eso para pensar primero en mi prójimo, para pensar primero en mi hermano, pero también en el que no es mi hermano. Esa es la mayor evidencia de que una persona, un cristiano, un hijo de Dios, estamos hablando de hijos de Dios, está en Cristo, que está madurando,
que está creciendo, que está estable. Porque ¿saben qué? Hay muchas personas que están sin Cristo en sus vidas y son más solidarios y más sensibles que nosotros los hijos de Dios. Y eso a mí no me gusta, porque me da vergüenza muchas veces. No debiera ser así. Sí, sabemos hacer todas las obras que quieran hacer y eso no le abre las puertas al cielo, lo mismo se van a ir al infierno. Pero ¿qué hemos visto en enseñanzas anteriores? Que nuestra fe sin obras es hueca, es vacía, es inservible, no sirve. Lo que nosotros confesamos, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros profesamos, debe ir acompañado de nuestras buenas obras. Y entre esas buenas obras es ayudar a nuestros prójimos. ¿Amén? Amén. Bueno, que así sea entonces, ¿no? Que verdaderamente ese amén sea sincero. Hermanos, y estamos hablando de buenas obras, por eso les invito a que vayamos, por favor, a Santiago, capítulo 2. Versículo 17. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice así la Escritura. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo, lo que les decía recién. Muerta se puede traducir como hueca, como vana, como inútil. Hay distintas traducciones que la traducen así, de esa forma. Hermanos queridos en el Señor, recordemos que como hijos de Dios, entre tantas cosas, entre el purificarnos cada día, entre el crecer cada día, entre dejar que la palabra de Dios limpie nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, nuestra conciencia cada día, debemos tener una vida rica de oración, de comunión con el Señor, debemos congregarnos, debemos reunirnos, pero debemos, no termina todo allí. Yo ya fui a la iglesia, ya cumplí. He escuchado varias veces esa expresión. Yo ya fui a la iglesia, ya cumplí. El Señor no necesita nuestros cumplidos. El Señor puede hacer las cosas sin nuestra ayuda. Si Él lo puede todo, si Él es todopoderoso. Pero tenemos el llamado a servirle al Señor como un privilegio que Él nos ha dado verdaderamente. Fíjense ustedes qué Dios bondadoso que tenemos, qué Dios misericordioso, qué Dios de oportunidades. Nos ha salvado, nos ha rescatado del pecado y encima nos da el privilegio de servir, de llevar frutos para su reino, de servirle, de ser colaboradores de Él, de ser representantes de Él, de ser embajadores de Él. Todo esto lo debemos vivir, lo debemos anhelar, lo debemos meditar, lo debemos practicar y se debe ver en las buenas obras. Ya somos salvos, sabemos que somos salvos por gracia, por regalo de Dios, pero se debe ver en las buenas obras que tenemos. Porque somos llamados a ser santos porque Él es santo. Somos llamados a ser perfectos porque Él es perfecto. Somos llamados a ser imitadores de Dios, dice Efesios 5:1. Lo leamos, por favor, hermanos. Efesios capítulo 5. Versículo que los desafío que se lo aprendan de memoria, si es que ya no lo saben. Efesios 5:1. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo voy a repetir, lo voy a leer en voz alta y ustedes a viva voz conmigo lo van a decir, ¿sí? Sed pues de Dios como hijos amados. Y eso, hermanos, significa algo. Significa lo que dice el verso 2. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo creo que la enseñanza de hoy realmente va a marcar o va a producir un antes y un después en nuestras vidas. La enseñanza de hoy
consecuentemente a las últimas enseñanzas que hemos estado teniendo en base a la conciencia, tiene que ser una bisagra en nuestras vidas. Tenemos que abrir de una vez por todas la puerta de ese cuartito oscuro que hay en nuestro corazón, para que de una vez por todas entre la luz de Cristo y alumbre totalmente ese cuarto donde tenemos nuestros guardados, nuestras mentiritas piadosas, nuestros vicios, nuestros gustos personales, nuestras preferencias, algún pecadito ahí tapado con el polvillo que en cuanto le pasamos la franelita para que brille. Yo creo que la enseñanza de hoy, hermanos, nos tiene que inducir, nos tiene que impulsar a abrir totalmente nuestro corazón al Señor Jesucristo, para que su luz verdaderamente alumbre por completo nuestro ser interior. Recordemos que lo que manifestamos exteriormente es el producto de lo que ocurre en nuestro interior. ¿Sí? Hermanos, Mateo 5:48, y estamos finalizando. Mateo capítulo 5, versículo 48. Fíjense ustedes qué exhortación, hermanos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo es esto? ¿Tenemos que ser pequeños dioses entonces? Mateo, lo voy a leer en la otra traducción. Mateo capítulo 5, verso 48. La otra traducción dice: Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Estamos lejos, ¿no? Para tranquilidad de ustedes, hermanos, la palabra perfecto ahí no habla de la perfección de la impecabilidad, habla de ser completos, ¿sí? Y el ser completos es ser maduros. ¿Se entiende? Pero gloria a Dios si anhelamos la perfección, de acuerdo a los estándares divinos, de acuerdo a los mandatos de Dios. Efesios 4, versículo 32, por favor, el último versículo de la tarde, Efesios 4, 32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Quedémonos con este versículo, atesorémoslo en nuestro corazón. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó, os perdonó a vosotros en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. Hermanos, nunca nos olvidemos de la cruz. Nunca nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Nunca nos olvidemos que la cruz está vacía, porque el Señor Jesucristo fue crucificado, cargando allí tu pecado, mi pecado, el pecado de toda la humanidad. Él por el Padre fue hecho pecado para pagar el castigo que nosotros merecíamos. La enseñanza pasada terminamos con un versículo que dice: el Señor Jesucristo lo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, hermana, lo que hemos aprendido esta tarde, no diga: uy, pero yo no voy a ser perfecto, no, pero a mí me falta mucho, no, pero ¿cómo voy a hacer? La enseñanza no es para que te lamentes. La enseñanza es para que, como te dije el sábado pasado, pongas primera, segunda, tercera, cuarta y hasta la quinta, no pares, prosiguiendo hacia la meta. Siempre en la senda que Jesucristo nos marcó y nos marca a través de su palabra. Siendo imitadores de Dios, como hijos amados, procurando la santidad, la estabilidad. Se terminó el momento en el que gateábamos, ya no somos más bebés espirituales.
Ahora somos hijos adultos del Padre Celestial, Dios Todopoderoso, y debemos vivir como tal, hermanos. Y el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días para amarnos, para guiarnos, para perdonarnos, para cuidarnos, para sustentarnos, para recordarnos que está con nosotros cuando tenemos miedo. Está con nosotros para transformarnos, para que guardemos sus mandamientos y para que caminemos con Él, como cuando estuvo en la tierra. Él caminó en una forma perfecta. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, abogando por nosotros. Es el abogado defensor que tenemos. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. A Él sigamos. Oramos. Padre Celestial, amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por tu enseñanza, te damos gracias por estas palabras de ánimo, de exhortación que nos has dado a través de tus escrituras. Tu palabra sabemos que es la verdad, pero también sabemos, Señor, y te lo declaramos, te lo decimos, te lo confesamos, que sabemos que tu palabra es viva, tiene vida, y que en nosotros produce efecto, produce cambio, produce transformación. Por eso te rogamos, Señor, que en este momento tu palabra produzca y surge el efecto que tú quieres producir, ocasionar en nuestro interior, Señor. Estamos en tus manos, estamos frente a ti, Señor, postrados. Nuestros corazones están rendidos, Señor, ante tu presencia. Y en esta hora te pedimos que entres en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo controle todo nuestro ser, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el Señor y se señoree de nuestras vidas y en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas. Saca todo lo oscuro y lo oculto que hay en nosotros, Señor. Saca la mentira, saca el engaño, saca la murmuración, Señor. Saca los malos pensamientos, saca el doble ánimo, saca la depresión, saca el mal humor, saca todo lo que a ti te desagrada, la ira, el enojo, las malas palabras. Sácalo, Señor, de nuestro ser. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y que nuestras palabras no sean palabras corrompidas, sino sean palabras constantemente que te den gloria, honra a ti y sean de edificación para los que nos escuchan, Señor. Enséñanos a ser pacificadores cada día, Señor. Enséñanos, amado Dios, cada día a vivir como tu Hijo vivió. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de hablarnos. Gracias por el privilegio de ser tus hijos y gracias por la bendición de habernos salvado. Bendice a través de esta enseñanza a mis hermanos y hermanas presentes, también a los que no han podido asistir, y bendice a todas aquellas personas que van a escuchar esta enseñanza, Señor. Lleva palabras de vida, palabras de salvación y vida eterna. Amado Dios, alabado y glorificado seas. Ponemos todas nuestras miserias, nuestras necesidades delante tuyo. Confiamos en ti ciegamente, Señor. Gracias, Padre, por habernos amado tanto. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.